Bendiciones con todos. Tema 52, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, tercer viaje misionero a Éfeso, parte 1, y leemos Hechos capítulo 19, que vamos a ir leyendo, por supuesto, a medida que damos las explicaciones. Luego de permanecer un corto tiempo en Antioquía, Pablo inició su tercer viaje. El propósito de este viaje no era tanto evangelizar, sino consolidar las congregaciones de creyentes que habían sido establecidas en el primer viaje y segundo viaje. Miren lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 23. Y después de estar allí un tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ahora, la visita a Éfeso. En el segundo viaje, Pablo se detuvo en Éfeso, pero solo brevemente. Él dijo que regresaría pronto, si Dios se lo permitía. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 18, versículos 19 al 21. Y así fue. Miren lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 1, la primera parte. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Al final del capítulo 18, vimos que mientras Pablo regresaba a Jerusalén y Antioquía, otro personaje apareció en Éfeso. Él era un creyente llamado Apolos. Él creía en Jesús, pero aún no había tenido su experiencia con el Espíritu Santo. Aquilas y Priscila se dieron cuenta que a Apolos todavía le faltaba aprender muchas cosas. A Pablo también se le hizo evidente, porque cuando llegó a Éfeso se dio cuenta que a los creyentes allí les faltaba dar pasos importantes de fe. Miren lo que dice Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 5. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Maravilloso. Tal como explicó Pablo, el bautismo de Juan consistía en llamar al arrepentimiento al pueblo de Dios. Arrepentirse en hebreo es teshuva y significa regresar o retornar. Es el reconocimiento que uno se ha desviado del camino de Dios, pero en ese momento se toma la decisión de volver a hacer las cosas como Dios manda. Por otro lado, el bautismo en el nombre de Jesús es la señal externa de una confesión de fe de parte de aquellos que han creído que Jesús es el Mesías, nuestro Salvador y el Hijo de Dios. A los discípulos de Éfeso solo les habían enseñado acerca del bautismo de Juan, pero no del segundo. Creían en el Mesías, pero no lo conocían por nombre. Así que, por instancia de Pablo, se bautizaron en el nombre de Jesús y luego también recibieron el Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos capítulo 19, versículos 6 al 7. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Pablo vio la necesidad de quedarse en Éfeso por un tiempo, enseñando en la sinagoga. Miren lo que dice Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Como hemos visto en todos los lugares, unos reciben bien el mensaje, pero otros lo rechazan. Escuché lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos,
discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Mientras que le dieron el espacio en la sinagoga, Pablo compartió allí. Pero cuando el rechazo llegó al colmo de maldecir el camino, es decir, la fe en Jesús como el único camino que nos lleva a Dios, entonces Pablo salió de allí, salió de la sinagoga, pero no de la ciudad. Lucas cuenta que Pablo enseñaba en la escuela de Tiranno. Algunos comentaristas dicen que esa era una escuela durante el día, por las tardes que quedaba vacía, así que Pablo aprovechó el local para enseñar allí a los discípulos. Pablo permaneció en Éfeso enseñando a los creyentes por un tiempo largo. El fruto de esa prolongada estadía fue muy grande. Miren lo que dice Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Los estudiantes en hebreo talmidim de Pablo en Éfeso multiplicaron el mensaje del Evangelio, llevándolo a todas las ciudades de la región de Asia Menor como una especie de misioneros. En el tiempo que Pablo enseñó en Éfeso, se abrieron iglesias en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sarde, en Filadelfia. El mensaje también se prolongó a otras ciudades en la región y se fundaron iglesias en Colosa, Laodiceas y Herápolis. Eso se convirtió en un centro cristiano muy importante. También Timoteo y Juan pasaron tiempo allí con los líderes locales. Durante su estadía en Éfeso, Pablo escribió la primera carta a los Corintios. En su carta reconoció el valor de su estadía en Éfeso. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 16, versículos 8 y 9. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, y hay muchos adversarios. Ahora, milagros. El mensaje de Pablo se multiplicó no solo porque sus palabras eran convincentes, sino por los milagros que rodeaban su vida. ¿Qué dice Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Como hemos visto desde el principio de Hechos, los milagros juegan un rol importante en convencer a la gente. Miren lo que dice Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31. E hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Unos exorcistas se admiraron de los milagros que Pablo hacía en el nombre de Jesús. Trataron de hacer lo mismo, pero no por fe, sino para su propio beneficio, y no les funcionó. Mire lo que dice Hechos capítulo 19, versículos 13 y 14. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Resulta ser que estos exorcistas eran judíos. No solo eso, sino que era de linaje sacerdotal. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué hacían ellos en Éfeso, una ciudad que se caracterizaba por la idolatría y la magia? Seguramente estaban fuera de lugar, tratando de lucrar de sus conocimientos espirituales. Por su educación levita, era evidente que ellos conocían ciertos secretos del ámbito espiritual. Probablemente conocían el poder del santo nombre de Jehová, pero no conocían a Jesús,
e hicieron mal uso de su nombre. Miren lo que dice Hechos capítulo 19, versículos 15 y 16. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Vea, cuando se usa mal la palabra de Dios, lo que puede suceder. Cuando se usa mal el nombre de Jesucristo. Esta experiencia, aunque no era correcta, dejó una gran lección para todos. Mira lo que dice Hechos capítulo 19, versículos 17 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta a su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Jehová. Dice 50,000 piezas de plata era equivalente aproximadamente a 5 millones de dólares. Una pieza de plata equivalía al pago de un día de trabajo. Muchos creyeron en Jesús, tanto judíos como gentiles, incluyendo a hombres que se habían dedicado a la magia. ¿Qué les parece esta verdad desde la palabra de Dios? El apóstol Pablo, el hombre que era perseguidor de la iglesia, se convierte, tiene un encuentro con Jesucristo, se convierte y es tomado para llevar la palabra, para evangelizar a los gentiles. ¿Y qué trabajo que está haciendo? ¿Cuántas personas se han convertido? ¿Cuántos milagros se han hecho por mano de él? ¿Cuántas iglesias se han plantado? O sea, la cosecha ha sido grande. Usted que está escuchando la palabra de Dios, busque al Señor. El Señor está llamando obreros a su mies. Hay que seguir trabajando porque la cosecha es grande y no hay segadores. Hay mucho que predicarle a este mundo. Hay que predicarle las verdades de la palabra de Dios para que vengan a Cristo, para que se conviertan a Cristo y para que comiencen a ser grandes predicadores, para que por mano de Jesús comiencen a hacer prodigios y milagros que necesita lamentablemente el ser humano para de esa manera creer en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, mire, nosotros aquí le hemos tejido una oración, le llamamos la oración de fe, para enrumbarle, para encaminarle a los pies de Cristo. ¿Sí? Repítala con todo su corazón. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Qué les pareció? Maravilloso. Aceptó a Cristo. Como se aceptó a Cristo, no es solo repetir una oración. Ahora tiene que usted crecer espiritualmente y para eso tiene que leer la palabra, leerla, estudiarla, obedecerla, ponerla en práctica y después predicarla. Y pedir la unción del Espíritu Santo a través de la oración una y otra vez para que el Espíritu Santo le dé la sabiduría y el conocimiento para poner en práctica esta maravillosa palabra. También le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Acá seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cada día aprendemos, Señor. Tú nos muestras aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles aquellos hombres que dieron todo para predicar tu palabra, Señor. Que dejaron todo por salir a predicar tu palabra, Señor. Que esta experiencia, este testimonio de estos hombres como Pedro, Pablo, Bernabé, Apolo, Timoteo, Priscila, Aquila, Señor, nos incentiven a nosotros.
Que tu Espíritu Santo venga a nosotros y nos mueva y nos incentive para llevar esta palabra, porque hoy se necesita. Este mundo está en caos, está en serios problemas. El ser humano está apartado de ti, Señor, y necesita escuchar tu palabra. Entonces mueve a tu Espíritu Santo, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos. Levanta hombres y mujeres en todo el mundo para predicar tu palabra, Señor. Y esta palabra, Señor, llegue al corazón, llegue a la mente del oyente y haga una transformación con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y esta transformación traiga cosecha, traiga un cambio en este mundo, Señor. Por favor, ayuda a este mundo de esta manera, Señor. Que esta palabra corra, fluya, no llegue vacía, cumpla su propósito, Señor. En la iglesia, en la familia, en los amigos, en todos aquellos que escuchan la palabra de Dios cada día. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y decimos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando. Esto es importante, reenviar a otros. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.